¿Cuántos de ustedes han visto operar endometriosis? ¿Son ¿Nadie? ¿Nadie no entra a la sala? ¿Y quién tiene una idea por lo menos de qué es esa foto? ¿Qué muestra? Vamos a apagar la luz, ¿no? Para que se vea. Bueno, esa es una laparoscopía y lo que se ve ahí es el fondo de saco de úteros. Este es el ligamento útero-sacro del lado derecho. Esta es una vista posterior, no estamos viendo el útero por atrás, digamos, en la pared posterior. Entonces este es el ligamento útero-sacro del lado derecho. Este es el ligamento útero-sacro del lado izquierdo. Y acá se ven unas lesiones de tipo inflamatorio. De diferente coloración que, de acuerdo al tiempo de evolución, puede cambiar. Eso es endometriosis, una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial, endometrio, fuera de la cavidad uterina. Normalmente el endometrio debe estar localizado dentro del útero, ¿cierto? Reduciendo la cavidad uterina. Cuando este tejido endometrial se encuentra fuera, en cualquier localización fuera de la cavidad uterina, se llama endometriosis. Entonces vamos a hablar de endometriosis durante los próximos 60 minutos. ¿Cómo definimos la enfermedad? Es una enfermedad crónica, inflamatoria, que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera de su localización habitual en la cavidad uterina. El diagnóstico debe ser hecho por patología, es decir, con una biopsia. Y en la biopsia debemos encontrar tanto glándulas endometriales como estroma endometrial. Pues en esa primera foto que les mostré, el cirujano tendría que hacer una biopsia, ¿no es cierto? Tomar una muestra acá, enviar al patólogo, y el patólogo, si nos dice que hay células endometriales, glándulas endometriales, podemos concluir que es una endometriosis, tejido endometrial fuera del útero. Es una patología benigna, no es cáncer, pero se comporta como un cáncer. ¿Por qué? Porque invade los tejidos y además se genera la formación de nuevos vasos, hay neovascularización, igual que el cáncer. También el CA125, que es un marcador para cáncer de ovario, puede estar elevado, ¿no? Porque el CA125 es un marcador inespecífico, se eleva en cualquier patología que afecte el peritoneo. Puede estar elevado en hematosis, en adenomatosis y también en endometriosis. ¿Cuál es la incidencia? ¿A qué porcentaje de la población afecta? Si tomamos la población general, es decir, todas las mujeres en edad reproductiva, podemos encontrar endometriosis hasta en un 10% del total de mujeres. Pero cuando seleccionamos la población, y por ejemplo estudiamos ya una población de mujeres infértiles, podemos encontrar endometriosis hasta en un 50%. Entonces depende, la incidencia depende. Si estudiamos población general, 10%. Pacientes con dolor pélvico crónico o con infertilidad, hasta 50%. Es más frecuente en pacientes con antecedentes familiares, es decir, si la madre tuvo endometriosis, las hijas tienen mayor riesgo de padecer endometriosis. También es más frecuente si la paciente tiene problemas del tracto genital, malformaciones mudrianas, por ejemplo, tabiques vaginales, septos uterinos, el útero
Porque una de las teorías en la etiopatogenia es que las células endometriales ingresarían a la cavidad peritoneal por menstruación retrógrada, es decir, si hay una obstrucción a la salida del flujo menstrual, por ejemplo, vamos a suponer un himen perforado, ¿no es cierto? La niña, la adolescente empieza a menstruar y el sangrado menstrual no va a poder salir al exterior porque el himen está cerrado, digamos, no concluido. Entonces esta sangre refluye por las trompas y se deposita en el peritoneo, se eliminan las causas de endometriosis. Entonces todas estas malformaciones de los conductos de Müller pueden predisponer a que un paciente sufra de endometriosis. Podemos distinguir hasta 3 formas de presentación, es decir, no todas las pacientes con endometriosis presentan los mismos signos. Habrá algunas que tienen endometriosis superficial, como en la foto que les mostré. Ese es un tipo de presentación. Endometriosis superficial, lesiones en la superficie del peritoneo. Hay otra forma de presentación que es el endometrioma ovárico, que es ya una tumoración que tiene algunas características típicas, la vamos a ver más adelante, y que daña la reserva ovárica. Cuando un endometrioma está afectando uno o ambos ovarios, estas pacientes van a tener un marcador que se llama la hormona tiroidiana en valores más bajos, ¿no? Es decir, una reserva ovárica disminuida. Y una tercera forma de presentación sería la endometriosis profunda, es decir, aquella que se ubica debajo de la superficie peritoneal, por debajo de 0.5 milímetros, debajo del peritoneo, y hablamos de endometriosis profunda. Y esa es la más difícil de tratar, porque como no se mira, una laparoscopía, por ejemplo, no puede ver la superficie peritoneal, lo que se ve externamente, pero no puedo ver lo que está debajo del peritoneo. Entonces, esta endometriosis profunda es más difícil de diagnosticar. Hay algunas pruebas ecográficas que se hacen. Les voy a mostrar también una foto más adelante, pero es aquella endometriosis que afecta todo lo que está debajo del peritoneo. Entonces puede estar afectando el uréter que pasa debajo del peritoneo, causando síntomas urinarios, puede estar afectando el músculo psoas, los nervios que pasan por ahí, detrás del peritoneo, en el espacio del peritoneo, ¿no? Entonces debemos distinguir estas 3 formas de presentación. Puede haber pacientes que tienen los 3 tipos, es decir, tienen endometriosis superficial, tienen endometrioma ovárico y también pueden tener endometriosis profunda. De hecho, se considera un estadio avanzado de enfermedad de endometriosis profunda, es decir, inicialmente seguramente esta paciente comenzó con endometriosis superficial, lesiones en la superficie peritoneal, pero con el paso del tiempo se va formando el endometrioma ovárico, y así como se forma el endometrioma ovárico, las células endometriales también pueden profundizarse y localizarse debajo de la superficie peritoneal, dando lugar a la endometriosis profunda. Entonces es una sola enfermedad, pero con diferentes grados de evolución, ¿no? Digamos, la más reciente, las lesiones más nuevas serían las superficiales, digamos, peritoneal. Si vemos ya un endometrioma ovárico, seguramente es una enfermedad que tiene más tiempo, más años. Y cuando encontramos endometrioma ovárico, algunos autores dicen que con seguridad el 50% de esas pacientes con endometrioma ovárico también tienen endometriosis profunda. Entonces, el encontrar endometrioma ovárico en una ecografía ya es signo de una endometriosis avanzada, no es una enfermedad leve. ¿Por qué? Porque ya les dije, el endometrioma ovárico disminuye la reserva ovárica, causa alteración anatómica, porque se produce un proceso de fibrosis que altera la anatomía, por lo cual también hay mayor riesgo de infertilidad, y se relaciona a endometriosis profunda en un 50% de casos. Factores de riesgo ya hemos mencionado algunos, ¿no? Menarquia temprana. Obviamente, mientras más pronto la paciente inicie sus menstruaciones, va a estar más expuesta a la enfermedad, más posibilidades de que haga endometriosis. Retraso en la natalidad. Si una mujer se embaraza muy tarde, después de los 30, 35 años, también tiene más riesgo de hacer endometriosis. Si los periodos menstruales son
menstrua, digamos, 14 veces en el año, 15 veces en el año, también más posibilidades, porque va a haber mayor cantidad de flujo menstrual, va a menstruar más veces en el año, ¿no? Ya dijimos familiares directos afectados, la exposición al diethylstilbestrol, que ya no se usa ahora, pero que se usaba en el siglo pasado, en los años 1950, 60, 70. Era un compuesto que se usaba en mujeres gestantes como amenaza de aborto, pero que después se vio que producían malformaciones en los fetos femeninos, malformaciones prácticamente grandes, es decir, los motores, fabricados, etc. Felizmente ya se retiró del mercado, ya no hay exposición al diethylstilbestrol, pero puede haber las pacientes cuyas madres recibieron hace años el diethylstilbestrol, también es un producto. El grupo étnico van a encontrar ustedes en la literatura que algunos mencionan que es más frecuente en ciertas razas, no en todas. Entonces, hablando de la idiopatogenia, ¿cómo es que las células endometriales de estar cubriendo la cavidad endometrial, la cavidad uterina, cómo es que salen y se localizan en sitios lejanos, en el peritoneo, en el ovario, etc., o en lugares más lejanos, como la pleura, o en cualquier localización, en realidad? La primera teoría fue postulada hace 100 años, en el año 1924. Y sigue vigente hasta ahora, a pesar de que han pasado 100 años. Esta teoría de la menstruación retrógrada fue postulada por Samson, y es fácil de entender, ¿no? Porque Samson decía: durante la menstruación, parte de las células endometriales que deben fluir por el canal cervical hacia el exterior pueden regresar por las trompas, ¿no?, en una menstruación retrógrada e implantarse en la superficie peritoneal. Para lo cual tiene que haber factores de crecimiento, tiene que haber algunos fenómenos de adherencia, etc., ¿no? Pero sí es, digamos, tiene lógica pensar que así como fluye el sangrado menstrual por el cuello uterino, también al haber comunicación entre las trompas y el útero, también pueden pasar algunas células endometriales por el interior de la trompa e implantarse en la superficie peritoneal. Pues esta teoría es la más aceptada, y bueno, se han hecho varios estudios que confirman que efectivamente las células endometriales que pasan por las trompas y llegan a la superficie peritoneal son viables y pueden permanecer viables durante mucho tiempo, dando origen a procesos inflamatorios que incluyen formación de nuevos vasos, etc. La siguiente teoría es la de la metaplasia celómica, es decir, desarrollo de células endometriales a partir del epitelio celómico. El peritoneo deriva del epitelio celómico, igual que la pleura. Entonces, lo que dice esta teoría es que hay una metaplasia, una transformación de las células del peritoneo hacia células endometriales. Entonces, también se han hecho diversos experimentos y sí, efectivamente se ve que se puede encontrar células endometriales en el epitelio celómico. Y por ejemplo, hay pacientes que cursan con disnea, ¿no?, dificultad respiratoria, y cuando se hace estudios de imágenes se encuentran lesiones que hacen pensar en una endometriosis pleural. Esas lesiones en la pleura y en el mediastino no podrían explicarse por la menstruación retrógrada, porque el diafragma separa la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, de la cavidad torácica. Entonces, si bien las células endometriales refluyen por las trompas, no podrían llegar a la cavidad torácica. Pero sí la metaplasia celómica, esa transformación de las células del epitelio celómico a células endometriales, podría explicar por qué en algunos pacientes se puede encontrar tejido endometrial en zonas tan raras como la pleura. La tercera teoría es la metastasia, porque igual que en las neoplasias, pues lo que trata de decir es que las células endometriales viajarían por vía vascular y linfática. También tiene sentido, ¿no? Porque si las células cancerosas viajan por vía
¿por qué no lo harían las células endometriales? Y bueno, hay otras teorías como la teoría embrionaria que dice a partir de células embrionarias residuales de origen mulleriano se originaría el tejido endometrial. Para lo cual debe haber una predisposición en los pacientes, tiene que haber un trastorno inmunológico que permita la proliferación de estas células endometriales fuera de su localización habitual. También algunos mencionan esta teoría de las células madre. Las células madre son células totipotenciales que pueden dar origen a células especializadas de cualquier tipo y también a células endometriales. Esa es otra teoría. La endometriosis se originaría, se podría originar a partir de células madre que se transforman en células endometriales. Bueno, Samson hace 100 años hizo estos experimentos y describió que para que las células endometriales se implanten en el peritoneal tienen que pasar por estas fases. Primero de adhesión, la célula endometrial que llega a la superficie peritoneal producto de la menstruación retrógrada, primero se adhiere al peritoneal. Luego tiene que invadir el peritoneal. Luego hay un proceso de reclutamiento, donde hay factores de crecimiento, etc. Tiene que haber angiogénesis, formación de nuevos vasos para perpetuar la lesión inflamatoria y la proliferación, dando origen al proceso inflamatorio crónico. Y bueno, ahí les pongo algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, este autor demuestra la existencia de sangre en el líquido peritoneal del 90% de las mujeres con trompas sanas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hiciéramos ecografía a las mujeres que están menstruando justo en los días de menstruación, seguramente vamos a encontrar líquido libre, sangre menstrual, en la cavidad peritoneal en la mayoría de ellas. Es decir, la menstruación retrógrada es frecuente, ocurre en gran parte de las mujeres, en la mayoría de las mujeres, pero no todas van a ser endometriosis. Hemos dicho que la incidencia es 10%. Pero hasta un 80-90% pueden tener menstruación retrógrada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué algunas hacen endometriosis y otras no? ¿Qué creen ustedes? Claro, igual que todas las enfermedades, ¿no? Todos tenemos predisposición al cáncer, pero algunos lamentablemente van a desarrollar cáncer. Algo parecido ocurre con la endometriosis. Si bien gran porcentaje de mujeres tienen menstruación retrógrada, más o menos un 10% va a ser endometriosis. Y tiene que ver con el estado inmunológico. En la cavidad peritoneal hay células inmunitarias, macrófagos, células de etc., que se encargan de limpiar como es su función. Si llega un cuerpo extraño, una célula extraña, el sistema inmune debería limpiar esas células y la paciente no desarrollaría la enfermedad. Pero ¿qué ocurre si el sistema inmune es incompetente y esas células no son movidas por el sistema inmunológico y más bien se implantan y empiezan a proliferar? Entonces vamos a tener todo esto que se describió hace tanto tiempo, este proceso de adhesión, invasión, reclutamiento, angiogénesis y proliferación, ¿no? ¿Qué factores inmunológicos intervienen? Se ha visto que en el líquido peritoneal de estas pacientes con endometriosis está aumentado, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral. ¿Y qué implica eso? Que este factor de necrosis tumoral aumentado en las pacientes con endometriosis facilita la implantación pericubital de células endometriales. ¿Qué más se ha visto? Que hay una disminución de la citotoxicidad de las células natural killer. Normalmente las células NK, ¿qué hacen? Son las asesinas naturales que van en el contexto de los patógenos externos. Pero en estas pacientes con endometriosis se ha visto que la citotoxicidad de estas células NK está disminuida. Lo mismo con los linfocitos T, hay una citotoxicidad disminuida. Y por el contrario, hay un aumento de interleuquina 8
aumenta la fagocitosis de los espermatozoides y todo esto ocasiona una interferencia con mecanismos de fertilización del óvulo. Es una de las razones por las que los pacientes son subfértiles o infértiles. Aparte de la alteración anatómica que ya viene después, en pacientes con más tiempo de enfermedad. Bueno, entonces, en realidad, las células endometriales pueden localizarse en cualquier ubicación del organismo, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en cicatrices cesáreas, pacientes que han sido cesareadas hace 1, 2, 3 años y que de pronto tienen una lesión que empieza a sangrar los días de menstruación de la regla. Entonces, si se pudiera biopsiar esas lesiones, seguramente vamos a encontrar tejido endometrial. Y esa es una localización un poco rara, pero ¿qué ocurre? Al momento de extraer al bebé en una cesárea, podemos estar arrastrando células endometriales que se implantan en la cicatriz de la cesárea y proliferan y responden al estímulo hormonal y sangran. Igual que en las episiotomías, cuando una paciente tiene su parto vaginal, les hacen un corte del perineo, que se llama la episiotomía, y también se han visto lesiones sangrantes, ¿no?, que coinciden con los ciclos menstruales. Y en biopsia de estas lesiones se encuentra el tejido endometrial. Entonces, así como estas lesiones están en cicatrices necesarias de cuerpo, episiotomía y episorrafia, también puede estar ubicado en el tracto gastrointestinal, en el apéndice. Les voy a mostrar más adelante una foto cómo se ve lesiones de endometriosis sobre la superficie del apéndice. Y también puede haber, ya les dije, en endometriosis profunda, tejido endometrial alrededor del urétero, ¿no? La endometriosis que está debajo del peritoneo. Ya les hablé también de las endometriosis a nivel pleoral, pulmonar y otras, en realidad en cualquier localización. La adenomiosis, que es también la presencia de tejido endometrial, pero en este caso en el músculo uterino, se considera actualmente una enfermedad distinta, es otra entidad, adenomiosis. Pero antes se le consideraba como una endometriosis interna, ¿no? Y a las otras se le llamaba endometriosis externa. Actualmente ya la adenomiosis constituye otra patología que tiene otros mecanismos de patogenia, etc. Eso lo hemos visto en el seminario, pero más o menos comparten, digamos, comparten el hecho de que son células endometriales fuera de la cavidad endometrial, en este caso en el músculo uterino. El cuadro clínico, ¿cómo se presentan estas pacientes con endometriosis? Pues igual que la primera foto, fíjense en la superficie del peritoneo, y acá podemos ver lesiones oscuras, rojas, amarillas, blancas, etc., según el tiempo de evolución. Pues estas lesiones en la superficie peritoneal causan dolor, y el síntoma principal es el dolor, y es un dolor cíclico relacionado a la menstruación, que se llama dismenorrea. Sin embargo, puede haber hasta un cuarto, 25%, una cuarta parte de pacientes asintomáticas, sin dolor. Y cuando hay dolor, el dolor es cíclico. Típicamente es un dolor relacionado a la menstruación. Duele los días de la regla, inclusive días antes de la regla. Y puede haber también dispareunia, ¿no? Porque cuando estas lesiones ya están avanzadas y están, como hemos visto en la primera foto, en los ligamentos uterosacros o hay un endometrioma ovárico, etc., causan dolor con las relaciones sexuales, y eso se denomina dispareunia. Otros síntomas es que hay una alteración de la función reproductiva. Estas pacientes son subfértiles o infértiles. ¿Y por qué se altera la función reproductiva? Obviamente por las alteraciones anatómicas. A medida que la enfermedad avanza y progresa, se forman adherencias producto del proceso inflamatorio. Se adhiere la trompa a la cara posterior del útero, al ovario, al fondo del saco de Douglas,
Todo esto hace que la anatomía se altere, ¿no? Ya la función de la trompa no se cumple porque la trompa está pegada al útero, al ovario o al saco de Douglas. Entonces, una causa de por qué estas pacientes tienen dificultad para embarazar es que la enfermedad de la endometriosis produce alteraciones en la anatomía, altera la anatomía. Pero además hay alteraciones funcionales, una disminución de la reserva ovárica. Les dije hace un rato que las pacientes con endometrioma ovárico, que es una forma de presentación, tienen una disminución en la hormona antiluteriana, que es un marcador de reserva ovárica. Y muchas veces estas pacientes son operadas por el endometrioma, por el dolor, y la reserva ovárica disminuye aún más. Ya de hecho está disminuida solo por la enfermedad. Y si es operada y se remueve el endometrioma, la antiluteriana va a bajar aún más. Entonces la reserva ovárica está disminuida y eso para el embarazo es un problema, ¿no? Porque para lograr embarazarse requiere una reserva adecuada. No solamente disminuye la reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos, sino también la calidad de los óvulos. No es solo la cantidad que tiene menos óvulos, sino que los óvulos que quedan son de mala calidad. En una paciente con endometrioma ovárico, esos óvulos fecundan menos o no fecundan, y si fecundan pueden dar lugar a abortos, con lo cual la disminución de la fertilidad también se puede reflejar en ese hecho, ¿no? De que hay menos tasa de fecundación y más tasa de aborto. Y eso se debe a que los embriones formados a partir de óvulos en pacientes con endometriosis también son de mala calidad. Ya les mencioné que el líquido peritoneal de estas pacientes tiene concentraciones elevadas de citoquinas, de factores de crecimiento, de macrófagos, y esto se relaciona con lo que se vería allí. Entonces, cuando hay sintomatología, el síntoma principal es el dolor menstrual, menorrea, pero si hay lesiones en el tracto digestivo, en el colon, en el recto, también puede haber disquesia. Si hay lesiones a nivel de la vejiga o del uréter, puede haber disuria. En las endometriosis profundas, generalmente se presentan molestias lumbares o abdominales, un dolor crónico permanente. Y si al inicio el dolor era cíclico, relacionado a las reglas, posteriormente se hace un dolor crónico, ¿no? Que ya no solamente se relaciona a los días de reglas, sino que duele todo el tiempo. Y si dura más de 6 meses, hablamos ya de dolor crónico. Otros síntomas, hematuria, en el caso de que haya lesiones en la vejiga o en el uréter, puede haber disnea, si está afectada la pleura, el intestino, etc. ¿Cómo hacemos el examen por exploración física de estos pacientes? Igual que en los casos de patología ginecológica, tenemos que iniciar nuestro examen con la inspección. Y en la inspección podemos encontrar lesiones, por ejemplo, de una cicatriz de una cirugía anterior, de una cesárea, de una laparotomía o alguna episiotomía. Con solo inspeccionar las heridas vamos a encontrar ya algún signo de endometriosis. Creo que tengo por ahí una foto, no sé si está acá, donde se ve, por ejemplo, endometriosis a nivel acá. Este es un espectro, un examen con espectro. Acá está el cervix y esta lesión oscura en la pared vaginal también es endometriosis. Entonces, en la inspección con especuloscopía, con solo poner el espectro, podemos encontrar lesiones sospechosas. Tenemos que diagnosticar la lesión y si el patólogo nos dice que encuentra células endometriales, glándulas y estroma, hacemos el diagnóstico de endometriosis. Entonces, cuando estamos inspeccionando, tenemos que revisar cicatrices de operaciones anteriores, episiotomías, colocar el espectro, y ya en la inspección podemos encontrar los signos de endometriosis. En la palpación, ¿qué vamos a encontrar en la palpación? Obviamente, si hay lesiones a nivel de los ligamentos uterosacros, va a haber dolor al movilizar el útero. En algunos casos donde ya las
lesiones forman nódulos sobre el ligamento uterosacro, vamos a encontrar una sensibilidad aumentada al palpar los ligamentos uterosacros. Si es una endometriosis avanzada, con formación de adherencias que hacen que el útero se pegue hacia atrás, hacia el fondo del saco de Douglas, vamos a encontrar el útero en retroflexión patológica. El útero puede estar en retroversoflexión fisiológica, ¿no? Cuando no hay adherencias, pues es una variante normal. Pero si es una retroversión y el útero está fijo, no se desplaza, es ya producto de las adherencias que se forman por la enfermedad endometriosis. Entonces, en pacientes con útero en retroflexión, orientados hacia atrás, pegados hacia Douglas, una de las causas puede ser endometriosis. Y obviamente, si el útero está pegado, está adherido, vamos a tener una movilidad disminuida tanto del útero como de los anexos. Y podemos palpar algunos nódulos en los úteros sacros, o si hay endometrioma ovárico y este mide 3-4 centímetros, se puede palpar el ovario crecido producto del endometrioma ovárico. Pues el examen bimanual, ya saben ustedes, se hace colocando la mano dominante, 2 dedos de la mano dominante en la vagina y la otra mano en la superficie abdominal, de tal manera de coger el útero entre ambas manos y hacer las maniobras para evaluar la movilidad, la consistencia, el dolor, etc. Normalmente el útero debe estar en una posición central, ni desviado a la izquierda ni a la derecha, ni fijo hacia atrás, tiene que ser móvil. Si yo encuentro que el útero no está central, está adherido hacia un lado o hacia atrás, hacia Douglas, o despierta dolor el examen, debo sospechar que esta paciente puede tener endometriosis. Debo palpar el útero y describir su tamaño, la forma, la movilidad, la sensibilidad. Luego paso a palpar los ligamentos uterosacros, ver si hay dolor, etc. Y finalmente paso a evaluar los anexos. Normalmente los anexos no son palpables cuando no hay patología. Pero si yo encuentro un útero crecido y un ovario de unos 5 centímetros que despierta dolor, probablemente sea un endometrioma. Algunas veces se tiene que hacer también el tacto, el tacto rectovaginal. ¿Por qué? Porque en endometriosis profunda las lesiones tienden a ubicarse en el tabique rectovaginal. Entonces, si no palpo nada en el examen vaginal, en el tacto vaginal, puedo hacer una palpación rectovaginal, es decir, un dedo en la cavidad vaginal y el otro en el recto. Y estas lesiones, estas de acá, están en el tabique rectovaginal y las puedo palpar de esta forma. Si encuentro lesiones en esta zona del tabique rectovaginal, eso es ya endometriosis profunda. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hasta hace algunos años, el diagnóstico era por la laparoscopía, o sea, tenía que mirar las lesiones. Entonces, la laparoscopía era el gol estándar para diagnosticar endometriosis. El problema es que solo permite ver las lesiones que están en la superficie peritoneal. No puedo ver lo que hay debajo del peritoneal, en la endometriosis profunda. Entonces, actualmente la ecografía tiene más sensibilidad para detectar lesiones profundas. En la laparoscopía probablemente no detecte yo una lesión que está alrededor del uréter, porque el uréter pasa debajo del peritoneo. Pero en la ecografía se puede detectar endometriosis profunda. Con lo cual, paradigma de que todas las endometriosis se deben diagnosticar por la laparoscopía ha cambiado, ¿no? La laparoscopía sirve para endometriosis superficial. Yo introduzco la óptica en la laparoscopia y puedo ver lo que está en la superficie del peritoneo, pero no veo lo que está debajo. Entonces, si voy a hacer la laparoscopía, tengo que biopsiar estas lesiones. Típicamente se presentan así como quemadura de pólvora, pero puede haber también lesiones de color rojo, amarillo, blanco, según el tiempo de evolución. Y siempre se debe biopsiar porque el diagnóstico es histopatológico. El cuadro clínico,
terapéutico entra en el diagnóstico diferencial. Apendicitis, quiste de ovario bajo, vehículo torcido, enfermedad inflamatoria intestinal, infección urinaria, etcétera, etcétera. Todo lo que causa dolor periódico. Pero ¿cómo podemos diferenciar endometriosis de otras patologías? Por ejemplo, en la adenomiosis hay signos que en el seminario se presentaron como los criterios de Musa, ¿no? Hay 10 criterios. Entonces, si tú encuentras en la ecografía que hay una alteración en la zona de unión endometrio miometrial, con estas islas endometriales, ¿no? Lagunas endometriales, etc., ya podrías orientar tu diagnóstico hacia una adenomiosis. Los fibromas generalmente dan síntomas de compresión y al ultrasonido tienen signos característicos, ¿no? Son lesiones redondeadas, encapsuladas, etc. Y así para cada patología hay algunos signos y síntomas que lo diferencian de la endometriosis. Sin embargo, puede coexistir adenomiosis con endometriosis, puede coexistir fibromas con adenomiosis y con endometriosis. Entonces hay que tener cuidado. El hecho de encontrar algunos hallazgos que nos hagan pensar en adenomiosis no descarta que la paciente tenga también endometriosis. Pueden coexistir. De hecho, en la fisiopatología ambas son estrógeno dependientes. Entonces, si hay endometriosis, puede haber también adenomiosis. Y en cuanto al endometrioma ovárico, es esta lesión redondeada que se ubica en la zona de los anexos del ovario y típicamente tiene esta característica: el contenido del quiste no es uniforme, no se ve todo negro, sino se describe como vidrio esmerilado, se llama, ¿no? Como si hubiera dentro un contenido espeso. ¿Por qué? Porque el contenido del endometrioma es sangre, lo que llamamos el quiste de chocolate, y ecográficamente se traduce así, con estas imágenes en vidrio esmerilado. Eso es un endometrioma ovárico. Cuando encontramos esta imagen, ya hablamos de una endometriosis ya no leve, ¿no? Sino moderada, severa. Si es bilateral, con mayor razón. ¿Por qué? Porque para llegar a este estadio, seguramente la paciente tuvo primero endometriosis superficial, y para que se acumule esta cantidad de sangre han pasado muchos años. Seguramente hay adherencias y hay alteración anatómica. Y puede haber en un 50% de casos de pacientes con endometrioma ovárico puede haber ya endometriosis. Entonces, la ecografía es el gol estándar para el endometrioma ovárico. Se miran todos los endometriomas por ecografía y rara vez referimos resonancia magnética o tomografía. Se puede pedir, generalmente con ecografía es suficiente. En ecografía ya hemos dicho, el endometrioma típicamente es una imagen redondeada con un contenido heterogéneo, como vidrio esmerilado, a diferencia, por ejemplo, de un milosálpico que es más anecogénico. En el milosálpico el contenido es líquido, puede ser pus o líquido simplemente, entonces se mira más oscuro, más negro. Realmente el endometrioma más gris. Acá no se mira muy bien, pero fíjense acá, debajo tenemos el útero, en esta porción superior la vejiga, y esta zona que separa el útero de la vejiga normalmente no debe estar también cruzada. Por lo general la vejiga va adherida o adyacente a la superficie uterina. En cambio acá fíjense todo este espesor, ¿no? Anormalmente aumentado. Esto es endometriosis. En la cara anterior hasta el útero, encima de aquí está la vejiga, pero en toda esta zona que separa la vejiga del útero que es endometriosis. Desde el punto de vista ecográfico ya hemos dicho, hay lesiones que pueden parecer endometriomas, pero que no son endometriomas. ¿Cómo las diferenciamos? Un quiste simple, por ejemplo, es completamente adenogénico. Todo se mira negro. Un teratoma, por ejemplo, ¿cómo se mide el teratoma? El teratoma es la presencia de tejidos
de diferentes características, puede haber grasa, pelos, cartílagos, hueso. Pues vamos a ver un quiste con diferentes patrones de potencial, es decir, las zonas clasificadas como hueso, cartílago, las vamos a ver blancas, la grasa la vamos a ver acá como un sedimento, por encima como un tejido sólido, etc. En cambio, la endometriosis, como les mostré en la primera foto anterior, es típica, es imagen, es típica de la endometriosis. Ya los ecografistas más expertos pueden encontrar algunas lesiones, por ejemplo acá, ¿no? En la figura superior, este sería el colon sigmoide normal. Acá se ve una línea que es la serosa del colon, que sería normal. Y en esta foto de abajo, esta zona oscura donde están las flechas, esto ya no es normal. Aquí hay una lesión de endometriosis profunda que está afectando la luz del colon, causando síntomas digestivos, ¿no? Liquesis, síntomas de estreñimiento. Para hacer estas ecografías se requiere un entrenamiento especial, ¿no? No todos los ecografistas pueden encontrar estas lesiones como están descritas en el libro, ¿no? Estas fotos son del libro. Igual acá, el ligamento uterosacro, acá sería normal, donde están las flechas arriba, todo esto es ligamento uterosacro normal. Pero acá abajo, cuando ya hay lesión en esta zona de la flecha blanca, esto sería endometriosis en el ligamento uterosacro. En la resonancia podemos encontrar algunas lesiones que no se ven a la ecografía, sobre todo las lesiones pequeñas o muy profundas, entonces en algunos casos también puede ser de utilidad. Y lo que les mencionaba hace un rato, a veces solo con la inspección, con poner el espectro, podemos ver ya estas lesiones un poco oscuras, que son sospechosas de endometriosis. En la laparoscopía podemos ver el apéndice cecal con estas lesiones inflamatorias que también al biopsiarse se encuentra que son endometriosis. Acá, en la punta del apéndice. Esto sería la vejiga, acá tenemos el útero, la vejiga, y este es un nódulo que cuando hacemos cistoscopía lo vemos así, una lesión de endometriosis en la vejiga. Claro. Ya voy. Entonces, en la laparoscopía miraríamos así, ¿no? El útero acá, la vejiga por delante del útero, y esta zona abultada es ya endometriosis. Y cuando hacemos cistoscopía, es decir, ingresamos dentro de la cavidad vesical, podemos ver esto, que es abultamiento. Acá más lesiones superficiales, esta es la cara anterior del útero, que sería el pliegue vésico uterino. Tenemos diferentes tipos de lesiones, algunas más oscuras, más claras, y más tiempo de evolución. Para el diagnóstico no hay marcadores específicos de endometriosis. Se usa el CA125, pero como les dije hace un rato, es inespecífico. Se eleva en cáncer de ovario, se eleva en la patología benigna, se eleva en embarazo, se eleva en adenomiosis y se eleva en endometriosis. Entonces no sirve como un marcador para diagnóstico. Podría servir para seguimiento, es decir, si yo tengo una paciente con un endometrioma, un ovario bien realizado, y el CA125, por ejemplo, está en 600, elevado, yo opero a la paciente de endometrioma, seguramente el marcador del CA125 va a disminuir. Podría ser útil para el seguimiento de la paciente. Y si vuelvo a notar que está subiendo, ¿no? De acá a 6 meses le hago un nuevo control y nuevamente está subiendo en 500, 600, eso significa recidiva, formación de un nuevo problema. De hecho, los endometriomas tienden a recidivar. Cuando se opera una paciente, la tasa de recidiva es alta, se vuelve a formar el endometrioma. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es una enfermedad crónica que la paciente va a tener mientras esté con estímulo específico a lo largo de su vida reproductiva.
laparoscopía. Esto sería una laparoscopía normal, el útero, ovario izquierdo, ovario derecho, el fondo de saco libre. Cuando hay endometriosis moderada, severa, se forman adherencias acá que hacen que el ovario se pegue acá detrás del útero, ambos ovarios, lo cual hace que el fondo de saco de Douglas se voltee, se cierre, y eso es signo ya de endometriosis severa. En la endometriosis superficial puede haber estas lesiones típicas en quemadura de pólvora, pero también puede haber lesiones más avanzadas con mayor fibrosis. La foto que les mostré al inicio del fondo de saco de Douglas con lesiones en los úteros sacros, lo mismo acá, diferente tipo de lesiones según el tipo de evolución. Esto sería una foto de una cavidad pelvical normal, sin lesiones de endometriosis. Este es el endometrioma ovárico, eso que vimos en la ecografía, en realidad es un ovario crecido, aumentado de volumen con contenido de sangre. Por eso se le conoce como el quiste de chocolate, porque al abrir el ovario drena sangre oscura como chocolate. El tratamiento de estos endometriomas no solamente es drenar el contenido, porque toda la superficie acá adentro es tejido endometrial, entonces se va a volver a llenar el quiste. Lo que se tiene que hacer es sacar una pseudocápsula que se forma acá. Toda esta parte es la pseudocápsula que se tiene que extraer. Y aún así puede residuar, ¿no? Es bastante frecuente que haya residuos. Bueno, más lesiones de endometriosis superficial, a nivel del recto. Vean cómo la luz del recto se va cerrando con el proceso inflamatorio. Estas pacientes requieren ya una cirugía con el cirujano general y muchas veces se tiene que hacer resección intestinal, ¿no? Cuando la obstrucción de la luz es importante. Fíjense acá lo que se llama el kissing ovaries, o los ovarios que se están besando detrás de la pared posterior del útero. Normalmente el ovario derecho tendría que estar acá, a un lado, y el ovario izquierdo lo mismo, a este lado. Pero cuando hay endometrioma, como acá, este es el ovario derecho con endometriosis, se forman estas adherencias que ocluyen el fondo de saco de Douglas. Ya acá el Douglas no se mira. Entonces esta paciente podrá embarazar, ¿qué creen ustedes? Imposible, ¿no? De manera natural no va a embarazar. Fíjense, acá está la trompa. Este es el ovario con su endometrioma. Acá el ovario izquierdo, ya la trompa izquierda ni se mira. Toda la anatomía nuclear. Esto que estamos mirando en la laparoscopía es kissing ovaries, los ovarios besándose. En la ecografía lo miramos así. Ovario izquierdo, ovario derecho y acá el útero. Los dos ovarios en el fondo del saco de útero. Kissing ovaries. Esto es signo de endometriosis severa. Y esto peor, ¿no? Este es el uréter disecado, ya no es decir, se ha abierto el retroperitoneo, se ha disecado el uréter y fíjense acá hay una obstrucción. Y por encima de la obstrucción hacia arriba, una dilatación del uréter. Entonces también la endometriosis profunda causa síntomas urinarios, como en este caso, obstrucción. ¿Cómo se clasifica la enfermedad? Hay varios sistemas de clasificación. Uno es el de la American Society for Reproductive Medicine, que tiene varias versiones. El primero de ellos salió en el año 79 y luego se ha ido actualizando, y el último es del año 97. Es el más difundido, el que más se usa, pero también hay el sistema ENSIAD, que también tiene varias versiones, desde 2003, la última versión del 2019, creo que salió una última del 2021. La ventaja del sistema ENSIAD es que considera la endometriosis profunda. En cambio, la clasificación ASRM es para endometriosis superficial, no considera lesiones profundas. Sin embargo, la que más se usa, la ASRM. Para clasificar en el sistema de la ASRM se tiene que llenar este cuadrito y es por cirugía, es decir, una paciente que se opera. Entonces, si yo opero a la paciente, sea por la laparotomía o por la laparoscopía, tengo que llenar acá. Por ejemplo, para la superficie peritoneal,
Si las lesiones que yo encuentro miden menos de 1 centímetro, le coloco 1, ¿no? Un punto. Si son profundas, 2 puntos. Si la lesión mide de 1 a 3 centímetros, 2 puntos. Si es profunda, 4 puntos. Si la lesión peritoneal, acá estamos en la superficie peritoneal, mide más de 3 centímetros, 4 puntos. Y si es profunda, 6 puntos. Luego pasamos a ver los ovarios, derecho, izquierdo. Y si en el ovario tengo una lesión superficial de menos de 1 centímetro, 1 punto. Si es una lesión profunda, 4 puntos. Lo mismo para el ovario izquierdo. Y si mide entre 1 a 3 centímetros, ya el puntaje aumenta, ¿no? Por ejemplo, si es una endometriosis profunda, de 1 a 3 centímetros, 16 puntos. Y si es un endometrioma que mide más de 3 centímetros, tengo 20 puntos. Entonces, el tener un endometrioma en un lado ya me da 20 puntos. Y si es bilateral, como liberación de vulvas, como hemos visto en esa foto, 40 puntos. Y si voy yo acá a los estadios, estadio 1, 2, 3 y 4, más de 40 puntos, ya es endometriosis severa. Entonces, solo teniendo endometrioma ovárico bilateral, ya califica esto como endometriosis severa. Y luego paso a evaluar trompas, ¿no? Trompas y ovarios. Adherencias del ovario derecho-izquierdo. Si 1/3 del ovario está adherido, con un puntaje de 1, si es 1/3 a 2/3, 2, y si más de 2/3 están adheridos, 4 puntos. Lo mismo para las trompas, derecha y izquierda. Si las adherencias son firmes o densas, etcétera, se va llenando este cuadrito y al final se hace una suma de todos los puntos y nos vamos acá arriba para estadificar. Si la suma de puntos es de 1 a 5, hablamos de un estadio 1 o endometriosis mínima, ¿no? Si la suma de puntos va entre 6 a 15, ya hablamos de una endometriosis leve. Si es entre 16 a 40, endometriosis moderada, y más de 40, endometriosis severa. Entonces, de acuerdo a la extensión, pero fíjense, acá estamos hablando solo de endometriosis superficial, no hemos hablado nada de endometriosis peritoneal. Todo es superficial. ¿Cómo miro yo en la cirugía? ¿Cómo está el ovario? ¿Cómo está la trompa? Si hay adherencias, etc. Entonces, esta clasificación ASRM es para la endometriosis superficial. Y lo otro es que no guarda relación con la sintomatología. Porque yo puedo encontrar un puntaje de 40, lo cual califica para endometriosis severa. Y probablemente la paciente no tenga mucha sintomatología, no hay mucho dolor. Entonces es otro inconveniente, ¿no? Que la clasificación de la ASRM no correlaciona la clínica con el estadio. Yo puedo encontrar endometriosis severa por los puntos, pero quizá la paciente no tenga síntomas, o tenga síntomas muy leves. Entonces no se correlaciona con la sintomatología. La clasificación inicial es un poco más concreta porque se separa en dos partes, ¿no? Esta parte izquierda que está en naranja, azul y verde para endometriosis superficial, igual que en la SRM evalúa el peritoneo, el ovario y las trompas, pero esta parte roja evalúa endometriosis profunda. Entonces, ¿cómo se usa esto? Se usa estas siglas, P, O y T. P para peritoneo, y estamos hablando acá de estas tres primeras columnas en endometriosis superficial. Entonces, si estoy evaluando peritoneo y veo que la suma de las lesiones en el peritoneo me da menos de 3 centímetros, califico como P1. La suma de las lesiones peritoneales superficiales menos de 3 centímetros, P1. Si la suma de las lesiones en la superficie peritoneal va de 3 a 7 centímetros, P2. Si la suma de las lesiones superficiales del peritoneo suma más de 7 centímetros, hablamos de un estadio P3. Entonces, para el peritoneo tenemos menos de 3, entre 3 a 7 y más de 7 centímetros, ¿no? La suma de las lesiones, tengo que medir cada lesión y si todo suma menos de 3, entre 3 a 7 o más de 7, coloco P1, P2, P3. Para el ovario, como tenemos ovario derecho e izquierdo, hay que trabajar en cada lado. Entonces, hablamos de un estadio O1 para ovario derecho e izquierdo. Si la suma de las lesiones
lesiones en el ovario menor de 3 centímetros, o 1. O 2, si la suma de las lesiones en el ovario derecho o izquierdo que estemos evaluando va de 3 a 7, y o 3, si las lesiones van por encima de 7 centímetros. Entonces, un endometrioma, como lo que vimos en la foto, en la ecografía, estaría ahí en un O3, ¿no? Un ovario, luego paso al otro ovario, tengo que escribir izquierdo y derecho. Y lo mismo, para el ovario derecho tengo que escribir si hay lesiones menor de 3 centímetros, o de 3 a 7 o más de 7. Luego paso a evaluar trompas, y en las trompas tengo que ver patencités, o sea, permeabilidad. Si está permeable, lo puedo estudiar. Tengo que evaluar adherencias, movilidad y el patencités. Entonces, T1 igual para trompa derecha, trompa izquierda. T1 sería cuando encontramos adherencias a la pared pélvica, adherencias de la trompa a la pared pélvica. T1. T2 cuando encuentro adherencias a la pared pélvica y al útero, ¿no? Es decir, las adherencias van tanto hacia acá, hacia el útero, como hacia la pared pélvica. Y T3 cuando encuentro adherencias a la pared pélvica, al útero, al intestino y al ligamento uterosacro. Este sería un estadio más avanzado, T3. Lo mismo para trompa izquierda, trompa derecha. Y luego tengo que hacer patencités, que es probar la permeabilidad. Si el líquido pasa por la trompa está permeable, como positivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, T left tail, T izquierda, positivo significa que hay permeabilidad de la trompa izquierda. Luego paso a la trompa derecha, evalúo las adherencias, T1, T2, T3, evalúo la permeabilidad. Si no pasa el líquido por la trompa izquierda, entonces pongo negativo, patencités negativo. Esas tres primeras columnas son endometriosis superficial, y este lado ya es endometriosis profunda, y en endometriosis profunda hay 3 compartimentos y te da la opción de incluir todos los que sean necesarios. Entonces, el compartimento A es el espacio recto vaginal, es decir, el que se encuentra entre el recto y la vagina. Si la lesión en esta zona del espacio recto vaginal mide menos de 1 centímetro, recto vaginal, ¿no? Fíjense acá, recto vaginal, hablamos de un estadio A1. Si la lesión mide entre 1 a 3, como acá, hablamos A2. Si la lesión mide más de 3, hablamos A3. El compartimento B, ligamento uterosacro, cardinal y pared pélvica. Si la lesión, acá tengo que evaluar igual, izquierda y derecha. Si la lesión mide menos de 1 centímetro, hablamos de B1, entre 1 a 3, B2, y más de 3, B3. Entonces, acuérdense que B evalúa ligamento uterosacro. ¿Cuántos ligamentos uterosacros hay? 2, izquierdo y derecho. Entonces, tenemos que escribir para ambos lados. Y el compartimento C es el recto, cuando encuentro lesiones en el recto. Si la lesión mide menos de 1 centímetro, C1, entre 1 a 3, C2, y más de 3, C3. Pero además, la clasificación inicial te da la posibilidad de describir, por ejemplo, adenomiosis. Si yo encuentro, además de todo esto, adenomiosis en el útero, sea por ecografía o la misma cirugía, puedo llenar este cuadro y poner FA. A es de adenomiosis. Si encuentro lesiones en la vejiga, bladder, pongo FB. Si encuentro lesiones en el intestino, puedo poner FI, de intestino. Si encuentro lesiones en el ureter, puedo poner FU. Y te da la opción de poner cualquier órgano que esté afectado, como carnes, nervios, pulmón, diafragma, etc. Es una clasificación más abierta que permite describir lesiones en todos los órganos. Entonces, es la que se está difundiendo con más frecuencia ahora. Hay grupos en Europa, sobre todo, que defienden esta clasificación inicial, porque tiene varias ventajas. Yo puedo llenar esto no solo con cirugía, con la SRM, también con ecografía. Si yo encuentro lesiones por ecografía, por ejemplo, a nivel de la vejiga o del ureter, puedo llenar mi clasificación inicial. Y la otra ventaja es que evalúa endometriosis profunda, que no lo hace la clasificación ASRM. Entonces lo mismo, ¿no? P, peritoneo, ovario, tube, tubas o trompas. Y ABC para endometriosis profunda con la opción de incluir adenomiosis
vascular, intestino, etc. Entonces, acá un ejercicio de una paciente P1, O de ovario, 0 de izquierdo y 2 de derecho. Acá compartimento B, y hablamos de endometriosis profunda. Compartimento C y FU de uréter, right en este caso, no derecho. FI de apéndice. ¿Qué quiere decir? P1. ¿Quién se acuerda? Endometriosis menos de 3 centímetros, P1, fíjense acá. Menos de 3 centímetros, P1. Entonces, si en una paciente yo encuentro una distribución P1, quiere decir que la lesión del peritoneo mide menos de 3. Luego sigo con O. Y el primer número es del ovario izquierdo, el segundo del derecho. Entonces, endometriosis ovárica derecha, dice, de 4 centímetros. La izquierda está en 0, o sea, no hay lesión en el ovario izquierdo. Pero el /2 quiere decir que en el ovario derecho, una lesión de 4 centímetros, fíjense acá, de 4 centímetros, es O2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, O de ovario, 0 de izquierdo y 2 de derecho. ¿Qué quiere decir? Que en el ovario derecho hay una lesión entre 3 a 7 centímetros. Seguimos. Acá no se evalúa trompa seguramente porque no hay lesión, es decir, está peritoneo, ovario, se pasa de trompas, no evalúa trompas y se pasa del compartimento A al B. ¿Qué es el B? Ligamento uterosacro, compartinal, pared pélvica. Y nos dice como no hay descripción de las trompas, suponemos que están normales, ¿no? T00. Pero tampoco hay lesión en el compartimento A, por eso no lo describen acá, nos ponemos A0. Pero sí en el compartimento B, ligamento uterosacro, lesión menor de 1 centímetro. Entonces, acuérdense que el primer número es izquierdo. En el izquierdo, 1. ¿Por qué? Porque B, lesiones de menos de 1 centímetro, califican como B1. Y eso tiene que ser para el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces acá, estamos acá. B1-2, ¿qué quiere decir? Que en el lado izquierdo hay una lesión 1 y en el lado derecho hay una lesión 2. ¿Qué es 1 y qué es 2? 1 es menos de 1 centímetro y 2 es entre 1 a 3. Entonces, endometriosis profunda, endometriosis, ¿no? De izquierdo, ligamento uterosacro, menor de 1 centímetro, 1, menor de 1 centímetro. Y right, derecho, ligamento uterosacro con lesión de 1 a 3 centímetros, 2. Acuérdense esto porque esto es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué más? Compartimento C, C2. ¿Qué es C2? Lesión en el recto de 1 a 3 centímetros. Y en este caso no hay derecha e izquierda. ¿Cuántos rectos hay? 1. O sea, acá solo tenemos un número. Fíjense acá. C2, ¿qué quiere decir? Difendometriosis, endometriosis profunda en el recto de 2 centímetros. Fíjense acá. C2. Si mide 2 centímetros, es que está entre 1 y 3. C2. ¿Qué más? ¿Qué significa FU? U de uréter y R de right. Quiere decir que hay hidrouréter derecho. Endometriosis en uréter derecho. Y FI de apéndice, endometriosis en el apéndice. Entonces, así como ese ejemplo, ustedes pueden aplicarlo. Y, por ejemplo, describir qué sería esto. P1, 0, esto no es 0, es O1, 0. T3 negativo para el izquierdo y positivo para el derecho. ¿Qué quiere decir? Que la trompa izquierda está obstruida, T3 negativo. La trompa derecha está permeable, T3 positivo. Compartimento C, B, etc. Y ya otro ejemplo, ¿no? Para explicar.
Bueno, así ejemplos de ese tipo van a encontrar en internet, y si pueden, practiquen. Ha salido una nueva clasificación de la AAGL, que es la Asociación Americana para los Papistas Ginecológicos, que se parece a la de la ASRM. Igual, no le da puntaje, por ejemplo. Endometriosis superficial, menos de 3 centímetros, 2 puntos, más de 3, 4 puntos. ¿Cuál es la diferencia con el ACRM? Que acá ya considera endometriosis profunda. Aquí evalúa Welter, intestino delgado, apéndice, vejiga, septo rectovaginal, etc. Se parece al del ACRM en cuanto le califica puntos, pero abarca lesiones profundas, ¿no? Al final se suman los puntos y hablamos de estadio 1 por menos de 8, estadio 2 primero a 15 y así. Bueno, tratamiento. Como esta es una enfermedad crónica, no hay tratamiento. No existe un medicamento o una cirugía que cure la endometriosis. Todos los tratamientos son paliativos. ¿Por qué? Porque mientras hay estímulo estrogénico, mientras la paciente siga menstruando, la enfermedad persiste. Solamente después de la menopausia, que ya no hay estrógenos, podría regresionar espontáneamente. Entonces podemos hablar de un tratamiento entre comillas porque no es un tratamiento curativo, es un tratamiento sintomático para el dolor, para la infertilidad, pero no es que cure la enfermedad. El dolor, ¿cómo lo podemos afrontar? Con cualquier medicamento que se puede usar para controlar el dolor. AINES, antiinflamatorios esteroideos, hormonas, y en las hormonas hablamos de anticonceptivos combinados, estrógeno, progestágeno, danazol, progestágenos, antiprogestágenos, análogos del GnRH, el DIU liberador del endometriosis, inhibidores de la aromatasa, etc. Los AINES se pueden usar solos o en combinación con hormonales, con píldoras, por ejemplo. Hay una guía que salió, guía de tratamiento de endometriosis de la Sociedad Europea de Reproducción Humana, y se menciona ahí que se puede usar AINES de cualquier tipo, solos o en combinación. No tiene efecto en la progresión de la enfermedad, es decir, puede aliviar el dolor, pero la enfermedad sigue ahí y puede seguir avanzando. Y bueno, hay que considerar los efectos colaterales, porque los AINES son gastrolecivos. Tratamiento hormonal puede ser con estrógeno progestágeno, con agonistas de GnRH, con antagonistas de GnRH, hay varias opciones. El DIU de levonorgestrel, ¿cómo actúa? Produce desigualización, es eficaz durante 5 años, y la característica es que se libera levonorgestrel, que es un progestágeno, en dosis pequeñas, no diarias, durante 5 años. ¿Qué hacen los agonistas de la GnRH? Ya les expliqué esto cuando hablamos del ciclo mexicano. Se puede usar análogos de la GnRH, que cuando no se usan en forma constante tienen un efecto contrario, inhibitorio, muy en la producción de FSH y LH, es decir, causan un hipogonadismo hipogonadotropo reversible, temporal, mientras dure la administración del medicamento, que es reversible, ¿no? Porque deja de ponerse y la paciente vuelve a producir FSH y LH. El problema de eso es que no se puede usar más de 6 meses. ¿Por qué? Porque produce efectos de hipoestrogenismo. ¿Qué ocasiona el hipoestrogenismo? Sequedad vaginal, bochornos. ¿Qué más? Osteoporosis, disminución de la densidad mineral ósea. Produce un estado de pseudomenopausia, temporal, reversible. No se puede usar más de 6 meses. En algunos casos se usa ABAC terapia, es decir, una terapia ABAC, administrando estrógeno, porque ya los síntomas de hipoestrogenismo son muy severos.
¿Qué hay respecto a los antagonistas? Los antagonistas son igual análogos de la GNRH, pero que tienen un efecto inmediato. Se considera un tratamiento de segunda línea, ¿no? Solo si los anticonceptivos combinados con los progestágenos no son efectivos. Y la otra desventaja es que no están disponibles en el país. En Europa se comercializa antagonistas de GNRH por vía oral. Entonces es más práctico para la paciente tomar su pastilla que inyectarse, ¿no? Lo que tenemos acá es inyectables, antagonistas inyectables. Entonces todavía hasta que lleguen los antagonistas por vía oral pasarán algunos años. Sin embargo, es una opción. Y últimamente también se está hablando de los inhibidores de la aromatasa, el letrozol, el estradiol. ¿Qué hacen los inhibidores de la aromatasa? Inhiben la conversión del andrógeno a estrógeno. Y esta enfermedad de endometriosis es estrógeno repetido. Por lo tanto, si yo puedo controlar o disminuir la conversión de andrógeno a estrógeno, también puedo aliviar los síntomas. Se puede usar inhibidores de la aromatasa. ¿Qué dice en mujeres con endometriosis? Dolor asociado a endometriosis refractario a otros tratamientos médicos quirúrgicos se recomienda prescribir aromatasa, inhibidores de aromatasa, para reducir el dolor asociado a la endometriosis. Se puede usar solos o en combinación con anticonceptivos orales, con progestágenos, con agonistas o con antagonistas de GNRH. Eso está en las recomendaciones de la RDE 2022. Y este cuadrito para ver cómo actúan los diferentes medicamentos que usamos, ¿no? Por ejemplo, los AINES. ¿Qué hacen los AINES? Inhiben la inflamación. Tienen un efecto de estrés antioxidante, ¿no? ¿Qué hacen los inhibidores de la aromatasa? Inhiben la conversión de andrógeno a estrógeno. ¿Qué hace el danazol? Inhibe la esteroidogénesis ovárica. Este es un resumen de qué medicamentos se puede usar y cómo actúa para tratar el dolor. Estos son moduladores selectivos de receptores de estrógeno, modulan la respuesta del estrógeno, ¿no? También se puede usar eso. Es más, se puede usar agonistas o antagonistas de GNRH que actúan a nivel central, inhibiendo la producción de FSH. Se puede usar también terapia biológica, antifactores de crecimiento, agonistas dopaminérgicos, etc. Y finalmente el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando una paciente ha recibido tratamiento médico, sea con danazol, con letrozol, con análogos, con estrógeno, con progestágeno, y no calma el dolor, ¿qué queda? Cirugía. Se tiene que operar a la paciente. Pero ¿qué dice? Por ejemplo, este estudio dice la recurrencia del dolor y la reoperación son después de la cirugía conservadora es alta, ¿no? Y probablemente subestimada. Quiere decir que inclusive las pacientes que se operan no se curan de la enfermedad. Hay alta tasa de recidiva. Si es un endometrioma se vuelve a formar inflamación. Si el dolor calma temporalmente, pasado unos meses vuelve a doler. Entonces la cirugía tampoco es un tratamiento definitivo, curativo. Y entonces endometriomas hay que tener cuidado porque ya les dije que las pacientes con endometrioma ovárico de por sí ya tienen una reserva ovárica disminuida. Y si encima operamos a esta paciente y retiramos el endometrioma, como les mostré en esa foto, también estoy retirando el tejido ovárico sano. Y la reserva ovárica que ya está baja va a bajar aún más. Entonces, para operar endometriomas, entonces el ovario hay que tener mucha experiencia y no lo puede hacer cualquier ginecólogo, ¿no? Como suele ocurrir en los hospitales. Se debe operar cuando miden más de 4 centímetros. Se debe operar en centros de referencia donde se conserve el ovario y se trate de resecar solamente el endometrioma, no usar energía molecular, etc. Hay una recomendación para operar este tipo de pacientes.
¿Cuál sería el tratamiento definitivo? La histerectomía, ¿no? Si le duele, lo opera, se sigue doliendo, finalmente habría que sacar el útero y los óvulos. Pero ese sería un tratamiento muy radical, ¿no? No se puede hacer en mujeres jóvenes, porque esta es una enfermedad en mujeres jóvenes. Ahora, el tratamiento médico o quirúrgico mejora la fertilidad. ¿Qué creen? Si una paciente tiene endometriosis y le estoy dando AINES, ¿tendrá más posibilidades de embarazar? Los AINES van a modificar esa alteración anatómica, esas adherencias, los problemas inmunológicos de la naturaleza, todo lo que hemos hablado. No, pues, solo calman el dolor. Entonces el tratamiento médico no mejora en nada la fertilidad, al contrario, retrasa el embarazo. Porque mientras yo le esté dando AINES o le esté dando anticonceptivos o progestágenos, el paciente no va a embarazar. Y pasan los años y la reserva ovárica baja más y la severidad de la enfermedad aumenta. Por lo tanto, el tratamiento hormonal, fíjense acá, no mejora en absoluto la fertilidad de la mujer. Las hormonas pueden servir para calmar el dolor, no curan la enfermedad y no mejoran la fertilidad. Cuando hay endometriosis quística o endometrioma melodario, debe evaluarse en cada caso el riesgo-beneficio. No todos los endometriomas se operan. Muchas veces el operar causa más daño que beneficio. Hay que evaluar la edad de la paciente, la reserva ovárica, el tamaño del endometrioma, el deseo de fertilidad, etc. ¿Qué se recomienda en pacientes con endometriosis severa? Fecundación in vitro. Entonces, esas pacientes con endometriosis grado 3, grado 4, endometrioma ovárico bilateral, obliteración del dúcleo, la reserva ovárica baja, etc., no se van a embarazar con relaciones sexuales o con inseminación. Tienen que ir a una fecundación in vitro. Ya les hablé de que los endometriomas se operan cuando miden más de 4 centímetros, pero tienen el riesgo de empeorar la reserva ovárica. Y bueno, en reproducción asistida hablamos de inseminación clínica, pero solamente en caso de endometriosis muy leve, es decir, lesiones superficiales sin alteración anatómica, sin endometrioma. En esos casos podría ser útil la inseminación, y si la mujer es joven, ¿no? Pero si ya la paciente tiene 37 o más años, tiene una endometriosis moderada o severa, la única opción es la fecundación. Creo que eso es todo. Y preguntas. Doctor, el uso de GnRH para que nos dé una pseudomenopausia, ¿pasa después de los 6 meses o desde que comienzo a usarlo? Se usa en dosis mensuales, es decir, se pone una inyección que dura 30 días. Entonces, cada 30 días se puede inyectar hasta 6 veces, no más de 6 veces. Típicamente 3 meses, ¿no? Pero podría colocar hasta 6 meses, no más de 6. Doctor, ¿y después de cuánto tiempo volvería a poder utilizarse eso? ¿O ya no se puede? Bueno, hay casos de pacientes que tienen tanto dolor que vuelven a ponerse, pero no es lo ideal, ¿no? Si una paciente no responde al tratamiento médico, debería operarse. Y actualmente hay una subespecialidad en ginecología que es endometriosis profunda. O sea, hay ginecólogos que se están capacitando para operar estas endometriosis profundas. Porque cuando duele demasiado y no calma con los análogos ni con nada, ya es una endometriosis profunda que seguramente está afectando un órgano nervioso, un órgano importante, y entonces tiene que operar con la laparoscopía, abrir el recto peritoneo, y han visto ustedes esas fotos que les mostré, a veces el recto está comprometido, el ureter, etc. Creo que en Arequipa o en Lima todavía no hay gente que sea capacitada en operar endometriosis profunda, pero en otros países, en Europa, en Brasil, hay ya ginecólogos especializados en endometriosis profunda. Sobre la clasificación de la serie, si bien no considera
lesión se ubica 5 milímetros debajo del peritoneo, es un diagnóstico histopatológico, ¿no? Si la lesión invade 5 milímetros debajo del peritoneo, hablamos de endometriosis profunda. Esa es la definición, digamos, académica. Cuando hablamos de endometriosis profunda, lesiones por debajo del peritoneo infiltran 5 milímetros o más. Doctor, el potency test de enfermería, cuando es positivo para que sea premial o cómo es? Está permeable, claro. Es premial positivo. El test positivo es que tú pasas un líquido por el útero y debe salir por las trompas. Y la trompa está permeable. Eso es importante desde el punto de vista reproductivo, porque si el patency test sale negativo en ambos lados, ese paciente no va a embarazar, aunque tenga endometriosis leve. Para el pronóstico reproductivo es importante saber si al menos una de las trompas está permeada. Muy bien, si no hay más preguntas, gracias por atender una hora. Hasta luego.